Esta mujer tuvo más de 100 hijos, pero ninguno logró vivir más de 12 años. Y lejos de entristecerse, la mujer se sentía muy feliz. En apariencia, amaba mucho a los niños. Los trataba como si fueran su tesoro más preciado. En realidad, todo era una farsa. Este lugar era en realidad una granja de cerdos. Y los niños eran los cochinillos que criaba la mujer. Cada niño llevaba en el cuello un número único grabado, que registraba su fecha de producción y el día de cosecha. Al llegar el momento, serían enviados. Sin embargo, estos niños no conocían su situación y amaban profundamente a esa mamá tan amable y cariñosa. Ese día, otra niña pequeña fue adoptada, pero la pequeña Connie se olvidó de tomar su conejito favorito. Dos niños mayores llegaron con el conejo hasta la puerta del orfanato, planeando entregárselo a su hermanita Connie, pero solo encontraron un camión de carga. Al abrir la puerta del vehículo, los dos niños se quedaron mudos del terror. Dentro estaba el cuerpo destrozado de su hermanita. Connie tenía una expresión de horror, como si antes de morir hubiera visto algo terrible. Al escuchar ruidos, los dos niños se escondieron rápidamente bajo el camión. En ese momento, se acercaron dos monstruos de aspecto aterrador. Se les veía babeando, mientras agarraban el cuerpo de la pequeña. Luego metieron a Connie en un recipiente lleno de líquido. Así que ya sabes lo que tienes que conseguir. Mira, lleva diciéndolo todo el tiempo. Todos estos que traje te los devoraré. Ya están listos. Al escuchar estas palabras, los dos niños temblaban de miedo, pero lo más aterrador estaba por venir. Su querida y bondadosa mamá resultó ser cómplice de los monstruos. En ese momento, los dos niños lo comprendieron todo. La razón por la que mamá los criaba con buena comida y bebida era simplemente porque a los monstruos les encanta la carne humana. Esto también explicaba por qué los niños adoptados nunca enviaban cartas, porque ya habían sido devorados. Y las constantes pruebas de inteligencia era porque los niños más inteligentes eran más sabrosos para los monstruos. En ese momento, los monstruos detectaron el olor de los dos niños. Uno de los monstruos asomó la cabeza hacia el camión. Por suerte, Emma y Norman ya habían escapado del lugar. Norman está llorando. Pequeño hermano. Cuando se calmaron, recordaron lo que había pasado. Debido a la desesperación, Emma había dejado caer el conejo bajo el camión y mamá lo había encontrado, pero mamá aún no sabía quién había descubierto su secreto. Para no ser enviados, decidieron escapar antes de que mamá los descubriera. Los días siguientes, fingieron que no había pasado nada, sonriendo cada día como siempre. En secreto, Emma y Norman comenzaron a explorar el terreno. Para escapar, tenían que cruzar el alto muro que rodeaba la granja. Esto no era difícil para ellos, solo necesitaban evitar la vigilancia de mamá y podrían escapar fácilmente. Pero las cosas no eran tan simples. Ese día, mientras jugaban al escondite, una niña se perdió en el bosque. Mamá intencionalmente, frente a todos, abrió el reloj de bolsillo que tenía, como si activara un dispositivo de localización. Rápidamente encontró a la niña perdida en el vasto bosque. ¿Ya lo resolviste? Es demasiado grande. Los dos nunca imaginaron que cada niño tenía implantado un dispositivo de rastreo, y la acción de mamá parecía ser una advertencia para ellos. Pronto, mamá comenzó a sospechar de Emma y Norman. Emma vio la mirada aterradora de mamá. Por suerte, Emma no se intimidó. Mira cuánto ha pasado tu mamá. Aunque sabía que Connie había muerto, Emma preguntó intencionalmente, esperando despertar la culpa en mamá. Más importante aún, cambiar los papeles al instante. ¿Dónde está Connie? Emma, de solo 11 años, logró engañar con su actuación, pero al bajar las escaleras, Emma se desplomó de rodillas, aún asustada, porque mamá, que parecía tan inofensiva, ahora le resultaba absolutamente aterradora. Para aumentar las posibilidades de escape, le contaron la verdad sobre la granja Arey, porque eran los tres con mayor coeficiente intelectual del orfanato. Nadie más que mamá lo consiguió. Tras conocer la verdad, los tres decidieron unirse para ejecutar el plan de escape. Pronto, Emma encontró en un bebé el dispositivo de rastreo escondido detrás de la oreja. Ray se encargó de encontrar cómo destruir los localizadores, mientras Norman fingía jugar al escondite con otros niños, entrenando sus habilidades de escape. Todo marchaba según el plan, pero mamá parecía verlo todo, sin hacer ningún movimiento. Por esto, Norman estaba seguro de que había un traidor entre ellos. Esa vez, para desenmascarar al traidor, Norman tendió una trampa intencionalmente. Pronto el traidor realmente apareció. Esa vez, espera un momento. Dios mío, mamá es de la vieja escuela. Resultó que Ray se había convertido en subordinado de mamá hace mucho tiempo, vigilando en secreto cada movimiento de los niños de la granja. Pero Norman no entendía por qué el día que mataron a Connie, Ray los había guiado intencionalmente a él y a Emma a descubrir la verdad de la granja, hasta que Ray le dijo que podía morir. Solo había visto que no se habían conocido. Resultó que Ray era el verdadero MVP, porque solo infiltrándose en el enemigo podía obtener información más fácilmente. Durante todos estos años, Ray, siendo subordinado de mamá, gradualmente se ganó su confianza. Así, Ray se convirtió en un espía doble, ayudando a Norman y los demás a escapar, mientras daba información falsa a mamá e intercambiaba más regalos y recompensas con ella. Así, Ray, usando las pequeñas piezas de los regalos, finalmente construyó una máquina capaz de destruir los dispositivos de rastreo. Se acercaba el día del próximo envío, y esta vez sería Emma o Norman quien fuera enviado. Sin tiempo que perder, Ray decidió ayudarlos a escapar antes. Antes del almuerzo, Ray distrajo a mamá, creando una oportunidad para que Emma y Norman escaparan. Pero mamá también tenía un coeficiente intelectual muy alto, y fácilmente descubrió el plan de Ray. En el último momento, encerró a Ray, y siguiendo el rastreador encontró a Emma y Norman. Norman, no corras. Viendo que así los dos no podrían escapar, Emma decidió dar la oportunidad a Norman, y luego usó todas sus fuerzas para detener a mamá. Pero en ese momento, mamá rompió sin esfuerzo la pierna derecha de Emma. Al escuchar el grito de Emma, Norman, que había sido su amigo de la infancia, se quedó paralizado. Luego comenzó a correr desesperadamente. Cuando Norman escaló el alto muro, descubrió que las cosas no eran tan simples como pensaba. Detrás del muro alto, había un enorme abismo que rodeaba la granja. A menos que le crecieran alas, era imposible escapar. Al ver esta escena desesperante, sin más remedio, Norman tuvo que renunciar a escapar. Tranquilamente regresó al lado de mamá. En ese momento, parecía aceptar el destino, y eligió activamente reemplazar a Emma, convirtiéndose en la próxima mercancía. Antes de ser enviado, Norman contó a Ray y Emma lo que había visto, y luego los abrazó. Probablemente, tu mamá está en casa. ¿Cómo podía Emma conformarse con que su buen amigo muriera? En la última despedida, Emma hizo un último intento. Abrazó a Norman. También es demasiado ingenuo hacer esto, bajo las narices de mamá, cuyo coeficiente intelectual supera lo normal. Hígado de pollo. ¿No? Sí, mamá, para darle a Emma una oportunidad de escapar. Norman fue enviado y se convirtió en comida para los monstruos. Después de perder a Norman, Emma se desanimó completamente. Ray también se rindió. Toda la granja se llenó de una atmósfera de desesperación. Mamá observaba todo esto. Los días pasaron. Pronto llegó el día del siguiente envío, y esta vez sería Ray quien fuera enviado. La noche antes de que Ray fuera enviado, Emma lo encontró. Resultó que todo era una actuación para mamá. El objetivo era hacer que mamá bajara la guardia. Durante el tiempo después de perder a Norman, Emma había estado actuando en secreto, contando en secreto a todos los niños sobre la granja de carne humana y elaborando un plan de escape, entrenándolos discretamente para
que todos los niños pudieran escapar. Rey tuvo que adoptar un plan de autosacrificio, que era quemar el orfanato y prenderse fuego a sí mismo. Solo así podría retener a mamá, porque él era mercancía importante y mamá no podía abandonarlo. Cuando mamá llegó, el comedor ya estaba envuelto en llamas. Solo quedaba Emma llorando allí. Mamá, cuando llegaste, nadie puede estar contigo. Viendo que perdería mercancía importante, mamá se desesperó por primera vez. Sacó el localizador, que mostraba que Rey estaba en el mar de fuego. Sin poder hacer mucho más, mamá se apresuró a apagar el fuego, pero las llamas eran demasiado grandes, imposibles de extinguir. Cuando se dio la vuelta, Emma había desaparecido. Siguiendo la señal del localizador, encontró una oreja ensangrentada al final del pasillo. Resultó que Emma, para liberarse del rastreo, se había cortado la oreja en el momento crítico. En ese momento mamá se dio cuenta de que había sido engañada. En ese momento Emma, aguantando el dolor, guió a los niños mayores hacia el bosque, usando el dispositivo que Rey había construido. Lograron destruir los localizadores de las orejas. En ese momento, Rey también apareció entre la multitud. Resultó que unos minutos antes, cuando Rey encendió las llamas, Emma lo detuvo y luego puso jamón y trozos de carne sobre la ropa, creando así un olor a carne quemada. Por eso logró engañar a la astuta mamá. Cuando mamá reaccionó, los niños ya habían subido al muro alto y debajo de ellos estaba el abismo profundo. Por suerte, cuando Norman estaba vivo, ya había contado esto a todos y había encontrado la mejor ruta de escape. Después de innumerables entrenamientos, los niños tomaron hábilmente las cuerdas y las lanzaron al otro lado del precipicio, logrando tender las cuerdas. Luego usaron perchas para cruzar el precipicio, uno tras otro, hasta que solo quedó Emma. En ese momento mamá también llegó allí. Querida Emma, mamá, mi querida Emma, lo llevaste lejos, pequeña adorable hasta ir. Bajo la mirada de mamá, Emma cruzó el precipicio, luego cortó la cuerda y desapareció en el bosque con todos. Viendo a los niños desaparecer, mamá recordó su infancia. También había sido una niña inocente. Desde que descubrió la verdad de la granja, también se había rebelado, intentando escapar, pero al final su mamá la había detenido. Para poder sobrevivir en este mundo diabólico, sin más remedio, tuvo que elegir otro camino, que fue aceptar la invitación de los monstruos. Sobresalió en examen tras examen, mientras todos a su alrededor se convertían en comida de monstruos. Solo ella sobrevivió y tuvo hijos, convirtiéndose finalmente en la mamá de la granja. Años después, descubrió que Rey era en realidad el hijo que había dado a luz. Y Rey, con su talento excepcional, era diferente a otros niños. Desde el momento de nacer, recordaba cada cosa desde muy pequeño. Ya había percibido la existencia de la granja, porque sabía que la mujer frente a él era su mamá. Por eso apostaría a que mamá lo salvaría. Tú, mamá, todo es para mí. Ante la pregunta de Rey, no sabía cómo responder. En realidad también esperaba que Rey pudiera escapar. Por eso los entrenó de esta manera tan cruel, solo para que pudieran sobrevivir mejor. De esta manera, en ese momento, ella silenciosamente recogió las cuerdas para los niños, eliminando las huellas que habían dejado al escapar. Cuanto deseaba poder irse con todos, pero no podía hacerlo, porque tenía implantado un chip en el cuerpo, que explotaría si se alejaba. En ese momento se sintió aliviada, sonriendo mientras se despedía por última vez de los niños.